¿Cuántas veces has orado con la esperanza de sentir algo y terminas con más silencio que fe? ¿Cuántas veces has recitado el Padre Nuestro como si fuera una fórmula, esperando que algo cambie, pero todo a tu alrededor sigue intacto? Nadie lo dice en voz alta, pero en el fondo muchos sienten que oran sin ser escuchados, que hablan y no hay respuesta, que repiten palabras sagradas, pero no tocan el corazón de Dios. Hay una frustración espiritual sutil pero persistente, como una herida en el alma que no sangra por fuera, pero sí por dentro. Es el dolor de las oraciones vacías, de orar sin convicción, de repetir sin revelación, de acercarse a Dios sin sentir su abrazo. Muchos oran como quien cumple una tarea más del día, sin saber que lo que están haciendo es lo más sobrenatural que puede existir. Hablar con el Creador del universo, con el Padre que ve en lo secreto, con el Dios que no está en la distancia, sino más cerca de lo que imaginamos. Pero ¿por qué esa oración tan conocida, tan citada, tan enseñada, ha perdido poder para tantos? Porque se volvió repetición, rutina, religión. Y Jesús fue claro cuando dijo: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Él no estaba en contra de las palabras, estaba en contra de las palabras sin vida, palabras sin fuego, palabras sin presencia. El Padre Nuestro no fue diseñado para ser un rezo automático, fue entregado como un mapa espiritual, un diseño celestial que contiene las llaves para entrar al lugar secreto con el Padre. Cada frase de esa oración tiene una profundidad tan poderosa que, si lo entendieras, tu manera de orar se transformaría para siempre. Jesús nos dio un patrón, no para repetirlo sin pensar, sino para meditar, vivir, experimentar. No fue un rezo para ser recitado, fue una ruta para ser recorrida con el corazón encendido. Y aquí es donde muchos se pierden, porque oran desde la mente, desde la obligación, desde la culpa. Pero el cielo no se abre con fórmulas, se abre con hambre, con búsqueda sincera, con un espíritu quebrantado que reconoce que necesita más de Dios. ¿Te ha pasado que oras y sientes que estás solo? No es porque Dios se fue, es porque tu espíritu se desconectó, porque lo que era fuego se volvió rutina, porque lo que era relación se volvió repetición, y eso es lo que este mensaje viene a confrontar. Hoy no estás aquí por casualidad. Esta palabra no es una coincidencia, es una respuesta. Dios te está llamando de nuevo al lugar secreto, pero no con fórmulas, con revelación. Porque cuando oras con entendimiento, tu oración se vuelve un fuego que sube al trono, una fragancia que toca el cielo, una conversación que cambia tu atmósfera. Ya no es repetir lo que aprendiste de niño, es declarar como hijo, como hija, lo que el Padre espera oír de ti, un corazón encendido, no una lengua entrenada. La religión entrena tu boca, el Espíritu enciende tu alma, y ese es el cambio que estás a punto de vivir. Porque cuando entiendes lo que Jesús quiso enseñarte con el Padre Nuestro, te das cuenta de que no era una oración más, sino un camino de retorno a la presencia, un puente entre tu vida natural y el mundo espiritual, una llave que abre la puerta a una conversación profunda, íntima y transformadora con Dios. Cuando el Padre escuche esa oración salir de tus labios, pero con el corazón ardiendo, no se quedará en silencio, porque Él no resiste a un hijo que lo busca con verdad. Lo dijo en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, no de labios, no de rutina, de corazón. Así que hoy, antes de continuar, haz una pausa, mira dentro de ti y sé honesto. ¿Cuánto tiempo hace que no sientes que Dios responde? ¿Cuánto tiempo llevas repitiendo sin experimentar? ¿Cuántas veces dijiste Padre Nuestro sin sentir que estabas frente al Padre? Esta es la hora de despertar, de volver,
de reencender tu altar personal, porque este video no es un contenido más, es una cita divina entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Y si algo dentro de ti está diciendo, sí, eso me está pasando, quiero que escribas ahora mismo en los comentarios una frase que active tu fe. No lo pienses mucho, decláralo, escribe, Padre, despierta mi espíritu de oración, o quiero orar como Jesús enseñó. Esa declaración es más que un comentario, es un acto profético. Es tu espíritu diciendo, basta de religión, quiero relación. Es tu alma volviendo a lo esencial. Y Dios siempre responde cuando un corazón se rinde con verdad. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, no estaban pidiendo una fórmula, no era un simple dinos qué decir. Estaban pidiendo acceso, querían entender por qué, cuando Jesús oraba, algo diferente pasaba. Ellos habían visto a los fariseos orar todo el tiempo. Oraciones largas, llenas de palabras elegantes, recitadas en público. Pero cuando Jesús hablaba con el Padre, el cielo respondía, su rostro cambiaba, el ambiente se transformaba, algo invisible pero real ocurría. Y ellos lo sentían, lo anhelaban. Por eso no pidieron que les enseñara a predicar, ni a sanar, ni a expulsar demonios. Dijeron, enséñanos a orar, porque entendieron que todo lo que Jesús hacía nacía de su vida de oración. Y fue en esa respuesta que Jesús les entregó el Padre Nuestro. No como un rezo, como una revelación. Cada línea está cargada de dimensiones espirituales que no puedes entender si solo repites de memoria. Tienes que orar con el Espíritu. Tienes que orar con el corazón abierto. Cada palabra fue pronunciada por el Hijo de Dios. Y no simplemente para que la digas, para que la vivas, para que entres en ella, para que te fundas con su significado. Y esa es la diferencia entre una oración vacía y una oración viva. No se trata del sonido de tu voz, se trata del sonido de tu fe. Cuando dices, Padre Nuestro, estás estableciendo tu identidad espiritual. No estás hablando con un juez ni con un ser lejano. Estás hablando con tu Padre y eso lo cambia todo. Porque un padre escucha diferente, responde diferente, mira con ternura, conoce a su hijo, sabe su voz, reconoce su fragancia. Y cuando le hablas como hijo, el cielo se abre como casa, no como tribunal. Pero para que esto ocurra, tienes que entender lo que estás diciendo. No puedes llamarle padre y vivir como huérfano. No puedes pedir su voluntad mientras sigues haciendo la tuya. No puedes declarar venga tu reino si no estás dispuesto a rendir tu trono. Por eso el Padre Nuestro no es solo un patrón para orar, es un espejo para ver cómo está tu relación con Dios. Si lo repites sin pensar, es religión. Si lo entiendes con revelación, es transformación. Cada frase es una llave, cada palabra, una puerta. Pero tienes que tener la actitud correcta para que se abran. El problema no está en la oración, está en la postura del corazón. ¿Oras como quien quiere cumplir o como quien desea encontrarse? ¿Dices las palabras porque toca o porque te arde el alma por hablar con el Padre? La diferencia está en tu hambre, en tu honestidad, en tu búsqueda, porque Dios no responde a oraciones perfectas. Responde a corazones sinceros. Si dices una sola frase con todo tu ser, Él se manifiesta. Porque Él no se conmueve por repeticiones, se conmueve por rendición. Cuando Jesús enseñó esta oración, estaba revelando cómo se vive una vida espiritual desde el interior. No como espectáculo, no como tradición, sino como comunión profunda, íntima, que transforma. Y aquí viene algo clave. Muchos oran el Padre Nuestro, pero no lo prueban. No se detienen en cada palabra, no mastican cada frase. Lo pasan de largo, deprisa, sin pausa, sin profundidad, y entonces se pierde el poder. Porque esta no es una oración para decir de corrido.
Es un encuentro para habitar. Es un momento para quedar en silencio y escuchar al Espíritu que te habla dentro. Pero eso solo ocurre cuando oras no con la lengua, sino con todo tu ser. Cuando el alma entra en la conversación. Cuando dejas de repetir y comienzas a vivir cada palabra. Dios quiere devolverte la pasión por la oración. Pero no lo harás si sigues hablando como si no creyeras. Tienes que decidir, o sigues repitiendo lo que sabes, o te atreves a orar con revelación lo que aún no comprendes del todo. Porque cuando oras con hambre de verdad, el Espíritu te abre el entendimiento. Como está escrito, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Padre Nuestro no es una fórmula, es una guía. Es la voz del Hijo diciendo, aquí está el camino, síguelo. Y tú estás hoy aquí porque Dios te está diciendo lo mismo. Basta de religión, basta de orar por costumbre. Este es el momento de transformar tu manera de hablar con Él. No porque tengas que hacerlo, sino porque no puedes más vivir sin hacerlo. No se trata de repetir una oración. Se trata de volver al corazón del Padre, y todo comienza entendiendo esto. El Padre Nuestro no es un rezo, es una revelación, y esa revelación está a punto de encender tu vida espiritual. Escribe en los comentarios, abro mi corazón a la revelación del Padre. Decláralo como un acto de fe. No es una frase más, es tu espíritu diciendo, estoy listo para entrar, para escuchar, para vivir lo que antes solo repetía. Porque esta vez no vas a orar como antes. Esta vez vas a orar como hijo, con fuego, con verdad, con presencia. Cada vez que pronuncias Padre Nuestro, estás haciendo mucho más que iniciar una oración. Estás revelando una identidad, una posición espiritual que transforma por completo la forma en que te relacionas con Dios. No estás hablando con una figura religiosa, con un juez inalcanzable, ni con una energía vaga que habita el universo. Estás hablando con un Padre real, un Padre presente, un Padre que conoce tu nombre, tu historia, tus heridas, tus errores, y aún así no te rechaza. Te espera. Pero el problema es que muchos pronuncian esa frase sin saber lo que significa. Dicen Padre Nuestro como un reflejo condicionado, no como una verdad espiritual viva. Y por eso esa oración no toca, no sacude, no cambia, porque cuando tu boca habla lo que tu alma no cree, tus palabras se vuelven ruido. La identidad espiritual no se activa con frases memorizadas, se activa con convicción, con rendición, con el reconocimiento profundo de quién eres tú y quién es Él. Y Él es tu Padre, no por mérito, no por costumbre, por gracia. Jesús no comenzó esa oración al azar. Lo primero que nos enseñó fue a establecer relación antes de hacer cualquier petición. Padre antes que pan, Padre antes que perdón, Padre antes que protección, porque si no sabes quién eres ante Dios, tampoco sabrás cómo acercarte a Él. Y por eso muchos oran desde el miedo, desde la culpa, desde la religión. Pero los hijos oran desde la confianza. Los hijos oran sabiendo que tienen acceso, que no necesitan gritar para ser escuchados, que no necesitan disfrazar su alma para presentarse ante Él. Porque el Padre ve más allá de lo que dices. Él escucha lo que callas. Cuando dices Padre Nuestro, estás cancelando el espíritu de orfandad que intenta robarte tu herencia espiritual. Estás diciendo, no estoy solo, no estoy perdido, no estoy a la deriva. Tengo un Padre que me recibe, que me adopta, que me ama, que me habla, que me corrige, que me guía, que me espera, que me restaura. Y no cualquier Padre, el Padre de los cielos, el Dios eterno, el Creador del universo. A ese Dios puedes llamarle Abba, Papá, no por tradición, sino por revelación. Pablo lo dijo con claridad en Romanos 8:15.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Lo ves? No estás orando como un esclavo, estás orando como un hijo adoptado por amor, redimido por sangre, sellado por el Espíritu. Y eso cambia todo, porque el Hijo no ruega, el Hijo pide con confianza, el Hijo no se esconde. El Hijo se presenta, el Hijo no teme, el Hijo descansa en el amor del Padre. Por eso, antes de pedir pan, perdón o protección, Jesús dijo, establece tu identidad, llámalo Padre y hazlo con el alma, porque eso pone todo en orden. Cuando sabes que Él es tu Padre, no te asusta la escasez, ni el peligro, ni la tentación, porque sabes que estás cubierto, que hay propósito, que aunque no entiendas todo, confías en quien te sostiene. Y eso, esa certeza interior, esa convicción silenciosa, es lo que hace que tu oración no solo sea escuchada, sino también respondida. Pero cuidado, no confundas decir Padre Nuestro con tener una relación verdadera, porque hay quienes lo dicen con los labios, pero no lo viven con el corazón. Hablan de Dios como Padre, pero no lo buscan como hijos. Quieren su ayuda, pero no su guía. Quieren su poder, pero no su presencia. Quieren bendición, pero no corrección. Y ahí se rompe la identidad, porque un hijo verdadero no solo busca lo que el Padre da, busca al Padre por quien es. Decir Padre Nuestro es un acto de entrega. Es reconocer que ya no vivo solo para mí, que pertenezco a una familia espiritual, que tengo una herencia, pero también una responsabilidad, que no puedo vivir como huérfano si ya fui adoptado por gracia, que no puedo orar como extraño si fui recibido como hijo, que no puedo esconderme en la religión si el Padre me llama a caminar en relación. Y eso, esa verdad profunda, solo la entienden los que oran con el corazón expuesto. Hoy te pregunto con total sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que oraste sintiendo que de verdad hablabas con tu Padre? No con un Dios lejano, no con una imagen mental, con tu Padre, con tu origen, con tu Creador. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en su presencia sin necesidad de palabras porque sabías que Él te estaba abrazando? Esa es la oración que transforma. Esa es la oración que nace del Espíritu, no de la costumbre. Y esa es la oración que el Padre espera escuchar de ti. Es tiempo de volver a la identidad, de dejar de actuar como creyente religioso y empezar a vivir como hijo amado. Porque no estás orando a cualquiera, estás hablando con tu Padre, el Padre nuestro, el que te ve, el que te llama, el que nunca te ha soltado, aunque tú te hayas alejado. Escribe en los comentarios, ya no soy huérfano, soy hijo del Padre. Escríbelo con el corazón, porque esa declaración no es solo una frase, es una reconexión, es el inicio de una nueva forma de orar, de vivir, de caminar, no como quien busca aprobación, sino como quien ya fue aceptado. Cuando Jesús dijo, santificado sea tu nombre, no estaba dando una frase bonita para adornar una oración, estaba estableciendo el principio de la alineación, porque antes de pedir cualquier cosa, antes de hablar de nuestras necesidades, nuestras heridas o nuestros enemigos, el alma necesita alinearse con la santidad de Dios. Y eso no ocurre con emoción, ocurre con rendición. Santificar su nombre no es solo adorarlo con palabras, es reconocer con el alma que Él es totalmente otro, separado, elevado, santo. Pero aquí hay algo que muchos no ven. La frase, santificado sea tu nombre, no es una expresión para engrandecer a Dios, como si Él necesitara que tú lo recordaras. Es un acto de reposicionamiento interior. Es tu alma reconociendo que no eres el centro, que tu necesidad no es más urgente que su santidad, que antes de recibir estás llamado a reverenciar, que orar no es entrar en una lista de pedidos,
es entrar en una atmósfera donde todo gira en torno a quién es Él, no a lo que yo quiero. La santidad no es una carga, es una atmósfera. Cuando dices, santificado sea tu nombre, estás invitando a tu mente, a tus emociones, a tus decisiones, a entrar en esa atmósfera, a rendirse, a postrarse, a entender que estás ante el Rey. Y ante el Rey no se llega hablando primero, se llega con conciencia, con temor reverente, no temor paralizante, temor que despierta respeto, fuego, honor. El mismo que Isaías sintió cuando vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y lo único que pudo decir fue, «Ay de mí», porque donde Dios es santificado, el hombre se quebranta, y donde el hombre se quebranta, el cielo desciende. Por eso muchos oran, pero no acceden, porque llegan con prisa, con ruido, con exigencia, como si Dios fuera un repartidor celestial que tiene que cumplir nuestras demandas. Pero cuando tu alma dice de verdad, santificado sea tu nombre, todo cambia. Las quejas se transforman en clamor, la ansiedad se transforma en adoración, el reclamo se transforma en silencio sagrado. Y en ese silencio Dios comienza a hablar, no con palabras audibles, con presencia que sacude. No es una frase de protocolo, es un altar interior que se enciende. Es como si en ese momento tu espíritu se levantara en reverencia y dijera, aquí estoy, no para que me escuches primero, sino para reconocer quién eres tú. Y eso alinea tu corazón, porque cuando Él es santificado en tu alma, el caos pierde poder, el enemigo pierde influencia. La carne se debilita y la fe se despierta. La adoración verdadera no empieza con música, empieza con postura, y la frase «santificado sea tu nombre» es esa postura que abre el camino. La adoración no es solo cantar, es reconocer, es exaltar, es declarar que no hay nadie más alto, más sabio, más digno. Y eso no se hace solo en público, se hace en lo secreto. Cuando nadie te ve, cuando estás solo con Él, cuando decides dejar de pedir un momento y empiezas a contemplar. Y mientras lo haces, algo dentro de ti comienza a ordenarse. Porque el alma que contempla la santidad también se santifica. Y por eso Jesús nos enseñó a empezar con esa frase, no para seguir un orden rígido, sino para entrar en el lugar correcto con el espíritu correcto. La santidad de Dios no lo aleja, lo acerca, porque cuando reconoces su pureza, tu pecado no es escondido, es perdonado. Cuando reconoces su majestad, tu orgullo cae. Cuando reconoces su grandeza, tus gigantes se hacen pequeños. Esa es la transformación que ocurre cuando lo santificas con entendimiento. No es una frase, es una revelación. Y esa revelación quiebra la dureza, trae temblor al alma, despierta hambre de más. Y ahí es donde la oración deja de ser rutina y se convierte en encuentro. No puedes orar, santificado sea tu nombre, y seguir igual. Porque si lo dices con el corazón, el espíritu comienza a quemar lo que no honra su presencia. Te limpia, te expone, te restaura, te reubica, y eso es hermoso, porque todo lo que Dios expone, lo sana. Todo lo que Dios toca, lo transforma. Todo lo que se rinde a su santidad es renovado por su gloria. Y ese es el propósito de esta parte de la oración. Que no avances a pedir si antes no has rendido. Que no entres a hablar si antes no has honrado. Que no vivas como si Dios fuera un complemento si Él es el centro de todo. Hoy es el momento de preguntarte, ¿cuántas veces has dicho esa frase sin detenerte a pensar lo que significa? ¿Cuántas veces la dijiste con la boca pero sin el alma? ¿Cuántas veces la usaste como parte de un ritual en vez de un acto de rendición? Ya no más. Este es el tiempo de orar con conciencia, con profundidad, con reverencia, porque cuando santificas su nombre, estás abriendo el cielo sobre ti.
Escribe en los comentarios: hoy santifico el nombre del Señor en mi vida. Escríbelo creyéndolo, no como una frase bonita. Escríbelo como una declaración profética, como un acto de alineación, porque lo que honras se activa. Y cuando santificas su nombre con tu vida, el cielo responde con presencia. Cuando pronuncias la frase «venga tu reino», no estás expresando un deseo pasivo ni una esperanza lejana. Estás haciendo una declaración poderosa, directa y espiritual. Estás alineando tu vida con el gobierno del cielo. Estás invitando la soberanía de Dios a entrar en tu entorno, a romper el orden humano y establecer el orden divino. Pero esto solo lo puede decir de verdad quien ha rendido su voluntad, quien está listo para dejar de ser el centro y permitir que Cristo tome el trono en cada área de su existencia. Muchos oran pidiendo que venga el reino, pero viven protegiendo sus reinos personales. Sus decisiones siguen guiadas por la lógica humana, por el ego, por la comodidad. Oran con la boca, venga tu reino, pero con sus acciones dicen, hágase mi voluntad. Y aquí es donde comienza la verdadera guerra, porque el reino de Dios no se establece sobre el orgullo ni sobre la autosuficiencia, se establece sobre ruinas personales, sobre corazones quebrantados, sobre almas que ya no pueden más con el control, sobre hombres y mujeres que se rinden y claman que venga tu gobierno, aunque eso signifique deshacer mis planes. Cuando dices venga tu reino, estás diciendo interrumpe mi agenda, rompe mis estructuras, quita lo que estorba, desmantela lo que edifiqué fuera de tu voluntad. Y esto, aunque suene hermoso, duele. Porque el reino de Dios no se impone con violencia física, pero sí con confrontación espiritual, con sacudidas internas, con decisiones que te llevan a dejar lo bueno por lo perfecto, con renuncias que tu carne odia, pero tu espíritu anhela. Porque el reino no es un lugar, es una atmósfera, es un sistema de gobierno. Es una manera de pensar, de actuar, de hablar, de vivir. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando Jesús vino, no trajo una religión, trajo el reino, y donde Él llegaba, lo manifestaba. Enfermos sanaban, demonios huían, pecadores se arrepentían, no porque traía palabras bonitas, sino porque estaba en alineación perfecta con el gobierno del cielo. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo, que donde tú pises, el reino también pise, que tu casa sea territorio del reino, que tus decisiones reflejen al Rey, que tu vida provoque que otros pregunten qué es lo que te gobierna, porque lo que emanas no es de este mundo, pero eso no se logra con palabras vacías, se logra con vida rendida, con oración constante, con una postura interior que dice, si tu reino no gobierna, no quiero avanzar. Si tu reino no está en esto, no me interesa. Porque una vez que lo has probado, nada más te satisface. El reino de Dios no es solo un tema teológico, es una realidad espiritual que afecta todo lo que eres, desde tus pensamientos hasta tu economía, desde tus relaciones hasta tus decisiones más íntimas. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque el orden correcto trae provisión, dirección y propósito. La razón por la que muchas vidas están en caos es porque están gobernadas por su propio yo, por el sistema de este mundo, por deseos personales disfrazados de espiritualidad. Pero el reino no se mezcla, o lo gobierna todo o no gobierna nada. No puedes tener al Rey como Salvador y rechazarlo como Señor. No puedes pedir bendición sin rendición. No puedes clamar por su reino si no estás dispuesto a ceder el control. Y esa es la verdadera batalla. No contra demonios externos, contra tronos internos, contra esa parte de ti que aún quiere decidir, dominar, manipular. Y por eso decir, venga tu reino, es tan poderoso.
porque es una llave que abre el cielo, pero también una espada que corta tus propios planes. Dios está buscando personas que vivan bajo el reino, no solo que hablen de Él, personas que no negocien principios por placer, que no cambien propósito por comodidad, que entiendan que seguir al Rey tiene un precio, pero también una recompensa eterna. Personas que prefieran perder amigos que perder la gloria, que prefieran parecer radicales antes que tibios. Porque donde el reino se establece, todo lo falso cae, todo lo oculto se expone, todo lo estéril cobra vida. Y ese poder no se manifiesta en los que solo repiten, sino en los que viven lo que oran. Hoy es momento de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué reino gobierna mis decisiones? ¿A quién estoy sirviendo realmente? ¿Mis planes están rendidos al Rey o solo busco que Él apruebe lo que ya decidí? Esta parte de la oración no es una fórmula más, es una revolución espiritual. Es tu espíritu diciendo, ya no quiero mi camino, quiero tu gobierno, ya no quiero mis estructuras, quiero tu diseño, ya no quiero imponer, quiero obedecer. Y cuando esa oración se hace desde el corazón, el cielo responde, no con emociones, con autoridad, con dirección, con respaldo divino. Cuando llegas a esta parte de la oración y dices, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo primero que muchos piensan es en lo material. Comida, provisión, dinero, necesidades físicas. Pero ese enfoque superficial reduce el poder de lo que Jesús quiso enseñar. Porque esta frase no habla solo de sustento físico. Habla de dependencia espiritual, de humildad diaria, de una vida que reconoce que necesita ser alimentada por Dios cada día, no solo el cuerpo, sino el alma. Jesús no nos enseñó a pedir por la semana, no dijo el pan de este mes, dijo de cada día, porque la relación con el Padre no es por temporadas, es diaria, constante, íntima. Y esto confronta directamente nuestro estilo de vida moderno, donde todo es rápido, acumulado, automatizado. Queremos orar una vez y que dure todo el mes. Queremos alimentarnos espiritualmente el domingo y que eso nos sostenga hasta el próximo culto. Pero el alma no funciona así, el espíritu tampoco. Así como tu cuerpo no puede vivir con la comida de la semana pasada, tu alma tampoco sobrevive con una palabra vieja. Necesitas pan fresco, y ese pan no es solo palabra escrita, es revelación diaria. Es una porción exacta de lo que Dios sabe que necesitas hoy, porque el pan de ayer fue bueno, pero no sirve para hoy. Hoy tienes nuevos desafíos, nuevas guerras, nuevas decisiones, nuevas tentaciones, y si no te alimentas del cielo esta mañana, el hambre espiritual va a buscar llenarse de cualquier otra cosa. Entre ellas, distracciones, entretenimiento vacío, ansiedad, ruido. Por eso Jesús dijo, dánoslo hoy, no mañana, hoy, porque hoy es el día en que necesito dirección. Hoy es el día en que necesito fuerzas. Hoy es el día en que necesito escuchar la voz del Padre para no equivocarme. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios les daba maná cada mañana, pero con una condición: no podían guardarlo. Tenían que salir cada día a recogerlo. Y si intentaban acumular para el siguiente día, se pudría. ¿Por qué? Porque Dios no estaba interesado en que confiaran en el pan. Quería que confiaran en el proveedor. La lección era simple. No puedes vivir de reservas espirituales. Necesitas buscarlo todos los días. No por religión, sino por dependencia. Porque el verdadero hijo no se conforma con lo que recibió ayer. Tiene hambre de más. Y solo el Padre sabe lo que tu espíritu necesita para no caer, para no rendirse, para no desviarse. Y aquí viene una verdad que muchos ignoran. Pedir el pan de cada día no es una petición de sobrevivencia, es una declaración de confianza. Estás diciendo, no voy a correr desesperado, no voy a manipular situaciones, no voy a entrar en ansiedad. Confío en que el Padre ya sabe lo que necesito antes de que lo diga.
pero aún así lo pido, no por miedo, sino por comunión, porque pedir el pan es el recordatorio de que todo lo bueno en mi vida proviene de Él, no de mis esfuerzos, no de mi estrategia, no de mis contactos, de Él. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y no se refería solo al hambre eterna, se refería al vacío interior que solo se llena cuando te conectas con Él, cuando oras y recibes no solo palabras bonitas, sino dirección clara, fuerza espiritual, paz sobrenatural, luz para el camino, porque ese es el pan verdadero, no solo lo que calma tu estómago, lo que calma tu alma, y eso es lo que muchos hoy están necesitando sin saberlo. Gente corriendo detrás de soluciones externas cuando lo que realmente les falta es pan interior, presencia viva, un momento en lo secreto donde el cielo los alimente. Pero ese pan no se recibe si no lo buscas, no se manifiesta mientras corres sin detenerte. Tienes que hacer espacio, apartar un momento, detenerte, reconocer que, aunque parezcas fuerte por fuera, por dentro estás debilitado si no te alimentas. Tienes que orar no solo por disciplina, sino por necesidad. Porque cuando entiendes lo frágil que eres, dejas de posponer el altar. Dejas de correr detrás de cosas y empiezas a correr hacia su presencia, no porque seas espiritual, porque eres humano, porque necesitas pan todos los días, y esa dependencia no es señal de debilidad, es señal de madurez. Los inmaduros creen que pueden solos. Los que han probado la profundidad de la vida espiritual saben que sin pan fresco del cielo, el alma se endurece, la fe se enfría, la carne domina, el enemigo avanza. Pero cuando oras, dánoslo hoy, estás diciendo: no quiero avanzar un paso más si no estás conmigo. No quiero decidir sin oírte. No quiero hacer sin tu guía. No quiero vivir con hambre si tú puedes alimentarme. Hoy el Espíritu te está recordando que no fuiste creado para vivir de reservas. No fuiste diseñado para sobrevivir con palabras prestadas. Hay pan fresco disponible para ti, palabra viva, dirección específica, presencia tangible, pero tienes que buscarla hoy, no mañana, hoy. Cuando Jesús nos enseñó a decir perdona nuestras ofensas, no nos estaba invitando a una repetición superficial de culpa. Nos estaba guiando hacia una de las llaves más profundas y confrontadoras del mundo espiritual. El poder del arrepentimiento real, porque no se trata de pedir perdón por costumbre, como quien marca una casilla en una lista de oraciones. Se trata de mirar hacia adentro con honestidad brutal, reconocer la condición de tu corazón y enfrentarte cara a cara con lo que no has querido soltar, con lo que has justificado, con lo que has escondido incluso de ti mismo. Esta parte de la oración no es cómoda, no debería serlo. Porque la verdadera transformación no ocurre en el confort, sino en la verdad. Y la verdad, cuando se manifiesta, primero incomoda. Porque cuando oras desde lo profundo de tu ser, perdona nuestras ofensas, estás abriendo la puerta del alma para que el Espíritu de Dios entre no solo a consolarte, sino a confrontarte, a mostrarte con luz celestial todo aquello que necesita morir en ti. Orgullo, envidia, lengua suelta, ira contenida, rencores antiguos, falsedad, autoengaño, cosas que tú mismo has aprendido a esconder tan bien que a veces ya ni las notas, pero Él sí las ve, y aún así te ama. Aún así está dispuesto a perdonarte. Pero ese perdón no cae del cielo como una emoción automática. Se activa con sinceridad, con quebranto, con la valentía de dejar de poner excusas y empezar a nombrar las cosas por su nombre. Jesús no dijo, perdona nuestras debilidades, ni perdona nuestras equivocaciones sin querer. Dijo, ofensas. Porque todo pecado, aunque empiece pequeño, es una ofensa contra la santidad de Dios. Y si no lo ves así, no te quebrantas. Si no lo sientes así, lo minimizas. Y lo que minimizas, no lo entregas.
y lo que no entregas te sigue gobernando. Por eso muchos oran sin ser libres, porque no han aprendido a rendir, porque creen que Dios los va a rechazar si son sinceros, y ocurre lo contrario. Dios no rechaza un corazón que se rinde con verdad. El Salmo 51 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El perdón no es un escape emocional, es una operación del cielo sobre tu alma. Un acto divino donde Dios borra, limpia, restaura, reconstruye desde adentro. Pero para que eso pase, tienes que entregarle todo, no solo lo que te conviene soltar, todo. Y aquí viene algo aún más profundo. Jesús no dijo, perdóname a mí, dijo, perdónanos. Porque la oración del Padre Nuestro no se ora desde el individualismo, se ora desde la conciencia de cuerpo, de comunidad, de unidad espiritual. Esto te enseña que no solo debes examinar tu propio corazón, sino también tu relación con los demás, porque a medida que pides perdón, también estás llamado a liberar perdón. No puedes recibir lo que no estás dispuesto a dar. Jesús lo dejó claro. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esta parte es la que más duele. Porque todos hemos sido heridos, todos hemos tenido razones para guardar rencor. Pero si no sueltas esa carga, esa herida se vuelve raíz, y la raíz de amargura contamina todo tu altar. Puedes cantar, puedes predicar, puedes orar con elocuencia, pero si hay rencor en tu alma, el cielo guarda silencio, porque no puedes pedir gracia mientras sostienes juicio. No puedes clamar por restauración mientras mantienes abierta la herida que decidiste no cerrar. El perdón no es sentimiento, es decisión. Y el perdón que recibes de Dios está profundamente conectado con el perdón que extiendes a otros. No como una amenaza, sino como una ley espiritual. Si no sueltas, no recibes. Si no liberas, no eres libre. Por eso esta parte de la oración es tan importante, porque toca dos dimensiones: tu relación vertical con Dios y tu relación horizontal con las personas. Y ambas están entrelazadas. No puedes amar a Dios a quien no ves y odiar a tu hermano a quien sí ves. Hoy el Espíritu te está llamando a dejar el lenguaje religioso y entrar en sinceridad absoluta. ¿Qué cargas has estado escondiendo detrás de tus oraciones? ¿A quién necesitas soltar para poder ser libre tú también? ¿Qué heridas has disfrazado como fortalezas? Ya no puedes avanzar con ese peso, ya no puedes crecer con esa venda. Hoy es el día de abrir el alma, no para sentir culpa, sino para recibir perdón. El verdadero, el que te limpia, el que te reconstruye, el que te libera no solo de lo que hiciste, sino de lo que otros hicieron contigo. Cuando Jesús nos enseñó a orar, no nos dejes caer en tentación, no lo hizo para que viviéramos temerosos del pecado, sino despiertos a la realidad espiritual que nos rodea. Esta frase no es una súplica frágil de alguien que se siente condenado a caer. Es una declaración de humildad, una muestra de madurez espiritual. Es reconocer que no somos tan fuertes como pensamos, que nuestras intenciones no bastan, que necesitamos la guía del Espíritu en cada paso para no desviarnos en medio del camino. La tentación no es solo un impulso momentáneo, es una estrategia invisible, diseñada para seducirte donde tú crees que estás firme. No llega a gritos, llega en forma de deseo justificado, de pensamiento tolerado, de decisiones aparentemente inofensivas. Y si no estás despierto, si no estás en comunión diaria, si no estás velando en oración, caerás, no porque seas débil, sino porque te confiaste, porque oraste sin vigilancia, porque viviste como si no estuvieras en guerra. Y Jesús sabía esto. Por eso incluyó esta línea:
no como una frase de cierre, sino como una señal de alerta. El peligro no está solo afuera, también está dentro. Cuando oras, no nos dejes caer en tentación. Estás reconociendo que necesitas una guía sobrenatural para navegar un mundo lleno de trampas. Estás diciendo, no confío en mi capacidad, confío en tu dirección. Estás pidiendo luz en el camino, claridad en la mente, discernimiento en el alma, porque el enemigo no necesita que caigas de inmediato. Le basta con distraerte, con desviarte poco a poco, con debilitar tu oración, con enfriar tu altar, con enterrar tu hambre espiritual bajo responsabilidades, rutinas y justificaciones. Y si no oras con conciencia, la tentación no solo se vuelve más fuerte, se vuelve más atractiva, más lógica, más razonable, porque donde no hay fuego espiritual, cualquier sombra parece una opción válida. Pero cuando estás en comunión con el Padre, cuando dependes de su guía, cuando vives con el Espíritu encendido, puedes discernir, puedes decir no, puedes ver el veneno detrás del placer, la trampa detrás de la oportunidad, la caída disfrazada de camino. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, fue tentado, pero no cayó. No porque no sintiera presión, sino porque estaba lleno de la palabra, lleno del Espíritu, lleno de verdad. Y esa es la clave. No puedes vencer la tentación si no estás lleno, si no te alimentas cada día, si no estás alineado con el reino, si no vives perdonando y siendo perdonado. Por eso esta parte de la oración no está aislada. Es la culminación de una jornada espiritual, donde reconoces quién es el Padre, te alineas con su reino, dependes de su provisión, limpias tu alma con el perdón y entonces te preparas para la guerra invisible, porque sí, estamos en guerra, no contra carne ni sangre, no contra personas, contra espíritus, ideas, impulsos, ambientes, pensamientos que quieren arrastrarte a lo mismo de siempre, a las mismas caídas, las mismas excusas, las mismas cadenas, y Jesús lo sabía. Por eso enseñó a sus discípulos a orar así, porque el que no ora por protección espiritual se expone innecesariamente. El que no clama por dirección tropieza con decisiones que parecen buenas, pero son mortales. Cuando dices no nos dejes caer en tentación, también estás reconociendo que solo el Padre tiene la fuerza para sostenerte en medio de la prueba. No estás diciendo no permitas que me tientes, porque la tentación va a venir. Estás diciendo no me permitas ceder, no me dejes cruzar esa línea, no me sueltes cuando yo intente soltarme, porque el corazón humano es engañoso y si no estás bajo la luz, vas a justificar lo que antes rechazabas. Vas a negociar tu llamado por comodidad. Vas a cambiar tu fuego por fama. Vas a abandonar la cruz por conveniencia. Y esa oración te mantiene enfocado. Te recuerda que no estás por encima de caer, que no hay suficiente experiencia, madurez o conocimiento que te haga inmune, que lo único que te sostiene es su gracia, su presencia, su guía. Que orar esto cada día no es señal de debilidad, es prueba de dependencia. Es el clamor del guerrero que reconoce que sin dirección del cielo, sus pasos lo pueden llevar a la trampa. Es la súplica del hijo que sabe que el enemigo lo acecha, pero que su padre es más poderoso. Y aquí está la promesa. Si oras con sinceridad, si clamas con fe, si vives alerta, el Padre te librará, no solo de caer, te librará de entrar, de acercarte demasiado, de tolerar demasiado, de justificar demasiado, porque antes de caer siempre hay señales, siempre hay advertencias, siempre hay pausas internas, pero solo las escuchan los que viven orando, velando, rindiéndose. Escribe en los comentarios, Padre, no permitas que cruce la línea, líbrame de mí mismo. Escríbelo como un acto de sinceridad. No hay mayor peligro que confiarse,
No hay mayor sabiduría que rendirse, y no hay mayor seguridad que estar bajo la mano de Dios cada día, en cada paso, en cada decisión. Ahora que has caminado cada palabra de esta oración con entendimiento, ya no puedes volver atrás, ya no puedes orarla de la misma forma, porque lo que era repetición, ahora es fuego. Lo que era rutina, ahora es revelación. Lo que era un acto religioso, ahora es una conversación viva con el Padre. Cada línea que Jesús enseñó no fue solo un modelo, fue una puerta, una invitación a entrar en una dimensión de intimidad, dependencia, identidad, adoración, guerra espiritual y perdón real. Muchos oran y no entienden lo que dicen, pronuncian frases que no encajan con su vida, recitan palabras que nunca han vivido. Pero tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el Espíritu Santo te está despertando, porque te está sacando de la superficie para llevarte a las profundidades, para transformar tu oración en un altar, tu habitación en un lugar santo, tu rutina en una experiencia viva. Cuando vuelvas a decir Padre nuestro que estás en los cielos, ya no lo dirás desde la religiosidad, lo dirás desde la identidad, desde la certeza de que no eres un extraño tocando la puerta, sino un hijo entrando en la casa del Padre. Cuando digas, santificado sea tu nombre, no será una fórmula, será un acto de rendición, será el momento en que tu alma se postra y reconoce su grandeza. Y cuando digas, venga tu reino, no estarás haciendo poesía, estarás declarando guerra contra todo lo que no se alinea al cielo en tu vida. Danos hoy nuestro pan, será tu clamor por dependencia diaria. Ya no vivirás de reservas, vivirás del pan fresco que solo Él puede darte. Y cuando digas perdona nuestras ofensas, lo harás con el corazón abierto, sin excusas, sin disfraces, con quebranto, con sed de limpieza real. Y al orar, no nos dejes caer en tentación, ya no lo harás con miedo, lo harás con conciencia, con humildad, sabiendo que necesitas guía, protección, dirección, que no puedes solo. Y al final, cuando cierres tus ojos para orar esa oración, entenderás por qué Jesús la dejó como legado, porque es más que una oración, es una jornada, es una escalera al cielo. Es una reconfiguración del alma, es el lenguaje del reino, es el clamor de los hijos. Es el mapa del que no quiere solo vivir, sino vivir alineado con el corazón del Padre. Este es tu momento, el momento de transformar tu vida de oración. No esperes a sentir, empieza a caminar en la revelación. Haz del Padre nuestro un altar, no un rezo, una experiencia, no una rutina. Ora con el alma, no con la lengua, porque cuando el corazón se enciende, el cielo responde. Escribe en los comentarios, hoy oro con revelación, ya no repito, ahora vivo cada palabra. Esa declaración es un sello, es una marca, es tu forma de decir, esto no fue solo un video, fue un encuentro, fue una cita divina, y a partir de hoy, cada vez que ores, no estarás repitiendo, estarás caminando con el Padre. Gracias por haber permanecido hasta el final. Ahora comparte este mensaje con alguien que necesita volver a orar con fuego, porque esta generación no necesita más religión. Necesita hijos que se conecten con el Padre en espíritu y en verdad. Tu altar está listo, tu Padre te espera, y tu voz, esta vez, no será un eco, será fuego vivo subiendo al cielo, porque el Padre nuestro ya no es una oración más, es tu forma de vivir.